Las siglas TCP significan Protocolo de Control de Transmisión. Este protocolo es orientado a conexión, es decir, permite que dos máquinas que están comunicadas de forma segura controlen el estado de la transmisión. El conjunto de protocolos TCP/IP puede interpretarse en términos de capa o niveles. En primer lugar, los programas de aplicación envían datos al protocolo TCP. Este protocolo recibe los datos de la aplicación, los divide en partes más pequeñas llamadas paquetes, añaden una dirección de destino y a continuación pasan los paquetes a la siguiente capa de la red de Internet. La capa de red de Internet pone el paquete en datagramas IP y decide dónde enviar el dato. El datagrama pasa a la capa de interfaz de red. Esta capa acepta los datagramas IP y los transmite. Para realizar esta conexión, tanto el cliente como el servidor deben crear los puntos terminales de la conexión. Estos son las direcciones IP. Bueno, vamos a proceder con un ejemplo en el software review del protocolo de control transmisión o TCP. El primer paso es crear un proyecto en el cual vamos a guardar los dos programas, el del servidor y el del cliente. Creamos un proyecto en blanco. El primer paso que vamos a hacer es crear el programa del servidor. Un nuevo BI. Listo. Como ya mencionamos, es comunicación TCP, para eso nos vamos a Data Communication, Protocolos, TCP, TCP Liste. Añadimos un bucle para que la información se esté repitiendo. El servidor lo que nos hace es mandar datos. Entonces, por lo tanto, debemos incluir un TCP write. Protocolos TCP, TCP write. El uno lo que nos va a hacer es enviar el tamaño del dato y el otro sí el dato. Entonces colocamos dos elementos. Y para finalizar la comunicación, protocolos TCP, un TCP close connection. Estos serían los elementos principales para nuestra comunicación mediante el protocolo TCP. Lo que vamos a hacer es la transmisión de una señal sinusoidal. Para eso lo que vamos a hacer es incluir un generador de señales. Vamos a Express Signal Analysis Simulate Signal. Esta, al ser datos dinámicos, no se pueden transmitir de esa forma. Por lo tanto, debemos convertir los datos dinámicos de la señal sinusoidal a datos numéricos. Y esto se lo realiza con un conversor, el cual nos da datos numéricos mediante un vector o un array. Para esto nos vamos a Express Signal Manipulation from DDT. Con esta herramienta lo que hacemos es convertir ya los datos dinámicos a un array. El siguiente paso es transformar también el tipo de información a un elemento que el TCP nos reconozca. Como vamos a observar, la entrada del TCP es string. Esto nos indica por el color rosado. Es decir, debemos transformar los datos a string para poder enviar mediante este tipo de comunicación. Para eso tenemos que sacar una herramienta que nos permita esa conversión. Nos vamos a Mathematics, Numeric, Data Manipulation, Typecast. Esta herramienta lo que nos hace es convertir un tipo de dato en otro. Por defecto ya nos va a salir un array. El primer elemento como ya mencionamos, nos va a transmitir cuál es la longitud del string. Este, al ser nos da un valor numérico, debemos convertirlo a string para que este nos pueda leer. Entonces lo transformamos de nuevo.
y este dato ya se lo puede enviar directamente. Colocaremos un waveform graph para ver qué información estamos nosotros yendo a transferir mediante la comunicación. Colocaremos también un timing para tener más control. También incluimos unos dos controladores para lo que es la amplitud y la frecuencia. Frecuencia. El puerto por el cual vamos a enviar, en este caso, vamos a seleccionar un puerto número 18. Y esto sería todo lo que es la programación de nuestro servidor. Guardamos. Y ahora lo que vamos a realizar es el programa de nuestro cliente. Veamos otro BI. Y de la misma forma, protocolo TCP. Este, al ser el cliente, va a ser un TCP Open Connection para que nos permita abrir la conexión entre el servidor y el cliente. Igual incluimos un bucle y a los elementos. Como el servidor mandaba datos, lo que este programa va a hacer es leer datos. Entonces debemos poner un TCP read. Si antes se mandaba dos datos, ahora también es necesario uno para la longitud de los datos y otro el tamaño. Y recuerden que se debe cerrar la comunicación. Protocolo TCP Close Connection. Realizamos las conexiones. Listo. Los bits al leer colocamos. Esperamos un poco. Y a continuación lo que debemos es poner la lectura de los datos. Entonces igual debemos colocar un typecast, ya que la entrada de esto, como podemos ver, es una entrada numérica y la salida es un string. Entonces debemos convertir ese dato. Como ya sabemos, debemos ir a Mathematics, Numeric, Data Manipulation, Typecast. La salida es un string. Entonces esto también debe saber a qué tipo de dato vamos a transformar. Entonces aquí ya indicamos que va a ser un tipo numérico y la salida ya es numérica. Y realizamos la conexión. Y ahora solo lo que procedemos es transformar una vez más la salida a tipo array para poder graficar en un graph, que igual es una herramienta de... Entonces usamos acá el mismo tipo. Esto es lo que nosotros buscamos, este tipo de señal que es un array. Facilitar el proceso. Control. Y listo. Aquí solo introducimos
un waveform graph. Control. El puerto, recuerden que era el puerto número 18. Y la dirección, vamos a verificar ahorita. Nos vamos al símbolo de sistema ipconfig y vemos que la dirección es 192.168.1.6. Colocamos la dirección. Y eso sería todo lo que es el programa de nuestro cliente. Vamos a realizar la comunicación para ver si no tenemos errores. Listo, aquí están los dos programas y los mandamos a correr. Cambiamos la amplitud y modificamos la frecuencia. Como podemos ver, estamos enviando los datos mediante nuestro servidor y nuestro cliente los está recibiendo mediante el puerto 192.168.1.6. Si cambiamos la frecuencia, pasará de la misma manera. Igual se puede cambiar la amplitud. Desde aquí comprobamos que se está realizando una correcta transmisión de datos. Si cerramos uno ya no llegará los datos, entonces ya no lee nada. Eso sería todo respecto a lo que es la comunicación TCP en el software LabVIEW.